En esta oportunidad vamos a presentar dos trabajos y nos acompaña la doctora María Clara Gómez de la Universidad de Medellín, si no me equivoco, disculpa, y ella nos va a presentar el trabajo, una propuesta de clasificación de juegos con propósito educativo para eh, ingeniería de software, cuyo autor es la doctora María Clara y Carlos Mario Zapata Jaramillo. Doctora, es todo suyo y puede comenzar su exposición, por favor. Muchas gracias, Fernando. Buenos días para todos. Voy a compartir mi pantalla y empezamos. Bueno, tal como lo acabaron de comentar, el título del trabajo es una propuesta de clasificación de juegos con propósito educativo para ingeniería de software. Los autores, pues María Clara Gómez Álvarez, quien les habla de la Universidad de Medellín, y el profesor Carlos Mario Zapata Jaramillo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. La agenda que vamos a seguir es esta. Primero tendremos una introducción al tema, luego el marco teórico donde se presentan los conceptos más importantes en los que se fundamenta la propuesta, la revisión de algunos trabajos previos en cuanto a la clasificación de juegos con propósito educativo, nuestra propuesta de clasificación de juegos para la enseñanza de ingeniería de software y finalmente los resultados de la aplicación de esa propuesta de clasificación y las conclusiones y el trabajo futuro que se deriva de la presente investigación. Antes de arrancar y teniendo pues presente el tiempo, quisiera a manera de motivación presentarles un video. No es muy largo, ya lo voy a presentar y luego les cuento un poco, porque eso da cuenta como de por qué trabajamos en temas relacionados con juegos en ingeniería de software. Regálenme un segundito. Creo que es este. Voy a compartir el sonido y ya lo... Creo que ya.
Espérenme un segundo que luego sigue corriendo otro video. Entonces, la idea pues de empezar con este video antes de contarles la propuesta de clasificación de juegos con propósito educativo es mostrarles un poco la motivación de los autores frente al tema, porque no solamente en programas de computación de la Universidad Nacional, sino de la Universidad de Medellín, eh, digamos que hace unos años, tanto en pregrado como en posgrado, vimos como la utilidad de incorporar componentes lúdicos, no necesariamente siempre juegos, pero dentro de las clases de ingeniería de software, ¿cierto? Sabiendo que es una práctica que es muy usada en otras áreas del conocimiento, como en medicina, en negociación, en administración y también en algunos campos de ingeniería. ¿Por qué utilizar juegos o algunos elementos de juego en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Porque se logra mayor motivación de los participantes, porque se puede representar una parte de la realidad y porque generamos interactividad y dinamismo entre los participantes y digamos esa realidad simulada en los procesos de toma de decisiones. Adicionalmente, pues este tipo de actividades lúdicas contribuyen no solo a adquirir conocimientos de carácter técnico, sino también a promover habilidades sociales como trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, entre otras. En nuestro caso, en el área específica de ingeniería de software, pues sabemos que buscamos la aplicación de métodos, técnicas y herramientas para el desarrollo de productos de software de alta calidad y necesitamos ingenieros de software que cuenten simultáneamente con competencias técnicas propias de las ciencias de la computación, pero también con estas competencias o habilidades sociales o como las llamamos ahora habilidades blandas para realizar su ejercicio profesional. Bueno, a partir de todo esto, pues vemos que existe no solamente por parte nuestra, sino de muchos autores, un interés creciente por la introducción de juegos en el aula para dinamizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también es importante que el docente cuente con algún tipo de guía para incorporar esos juegos, para poder incrementar la probabilidad de éxito al combinar lúdicas o juegos con aprendizaje. Y a veces como docentes sí vemos los juegos o sí podemos identificar algunos juegos en la literatura, pero no tenemos criterios para evaluar qué tan acertado es incorporarlo en mi clase de ingeniería de requisitos o gestión de proyectos de software o cualquiera de las temáticas que hacen parte del área. Entonces, por esta razón es que nosotros proponemos una clasificación de juegos para la enseñanza de ingeniería de software, para poder combinar ese componente lúdico con el propósito educativo, pero además que sea una herramienta útil para el quehacer docente. Bueno, dentro del marco teórico tenemos como dos conceptos importantes, los juegos con propósito educativo y la educación en ingeniería de software como una línea de investigación. Entonces, un juego es un sistema formal cerrado que permite representar un subconjunto de la realidad. Y esto implica que cada vez que se ejecuta el juego se obtienen nuevas versiones de la historia. Cuando hablamos de juegos con propósito educativo, debemos tener en cuenta que el juego debe partir como de un problema a resolver y que debe haber por lo menos una solución cierta o verdadera. Es importante mencionar que los juegos en general estimulan el aprendizaje en la toma de decisiones, que hace parte como del día a día del ingeniero de software, y entre sus ventajas cabe mencionar permitir aprender haciendo, estimular el desarrollo de habilidades blandas y incrementar la velocidad de aprendizaje y el porcentaje de asimilación de conceptos. El otro, digamos, concepto importante dentro de este trabajo es la educación en ingeniería de software, que de alguna manera se preocupa frente al objeto de estudio por qué enseñar, o sea, cuál es el cuerpo del conocimiento o el contenido que se debe impartir a un ingeniero de software, pero también busca el cómo enseñar para lograr esos ingenieros de software con esa mezcla de competencias técnicas y competencias
sociales. La educación en ingeniería de software se fundamenta en 3 principios. Uno es el pensamiento divergente, porque en otras áreas como matemáticas estamos acostumbrados a un problema tiene una única solución, eso es pensamiento convergente. Mientras que en ingeniería de software, frente a un problema o una necesidad de un interesado, podemos tener varias posibles soluciones. Entonces es importante como promover el pensamiento divergente. Otro principio es el aprendizaje colaborativo, ya que es un área donde digamos que hacemos software en la mayoría de los casos para personas y son desarrollados por personas. Y el tema de las evaluaciones diferenciadas tiene que ver con cuando estamos valorando productos de software que llevan a cabo en equipos, digamos los estudiantes en equipos, generalmente hacemos una escala con puntaje donde tenemos todas las características que se quieren incorporar al software y el estudiante podrá ir teniendo una mayor calificación en la medida que incorpora esas características en su producto o determinadas prácticas en su proceso de desarrollo. Ahora, dentro de los trabajos previos, a nivel ya de clasificaciones de juegos con propósito educativo, pues encontramos varias propuestas. Una es esta de Michael y Chen, donde en principio clasificaron los juegos, planteando que tenemos juegos militares, o sea, juegos orientados a entrenar a las personas que ingresan a las fuerzas militares en temas como planeación de batallas o operar tanques, cosas como esas. Tenemos juegos para gobierno, donde se entrenan en temas como manejo de crisis, cómo afrontar, no sé, atentados terroristas o temas de ese estilo. Tenemos también los juegos educativos o con propósito educativo que además de procurar entretener, buscan la adquisición o la comprobación de conceptos de una determinada disciplina, los juegos corporativos pensados desde las organizaciones para desarrollar competencias personales o competencias ligadas con los cargos que van a desempeñar pues o desempeñan sus empleados, juegos para el cuidado de la salud, ¿cierto? No solamente como para el diagnóstico, monitoreo y rehabilitación de una enfermedad, sino también para promover hábitos saludables, y también existen los juegos políticos, religiosos y de arte que están más orientados a presentar mensajes, pues o a divulgar mensajes que a generar como otro tipo de acción. Son más de carácter informativo o para divulgar. Ahora, en el caso específico de salud, encontramos una clasificación de juegos serios que se hizo a partir del análisis de 108 juegos orientados o al entrenamiento de los médicos, uno, también a que los pacientes se familiaricen con su enfermedad y conozcan más sobre ella, y el tercer propósito, la promoción de hábitos saludables. Entonces, a partir del análisis de esos 108 juegos, ellos identificaron como estos criterios o dimensiones a tener en cuenta al clasificar juegos en salud. ¿Cuál es el propósito del juego? ¿Cierto? O sea, ¿qué es lo que se busca? Entrenar médicos o familiarizar a los pacientes con su enfermedad. La funcionalidad hace referencia a la cantidad de participantes, el nivel de dificultad, está más pensado como en las mecánicas del juego. El estado de la enfermedad, pues porque depende si es una enfermedad recién diagnosticada o una enfermedad que ya fue superada y se está haciendo es como un mantenimiento posterior. También la experiencia de los participantes, porque los juegos pueden estar orientados, como lo mencioné anteriormente, a los médicos, a los pacientes o incluso a los no pacientes, es decir, que no tienen ninguna enfermedad, pero que desean mejorar su salud. Y digamos que eso también va orientado a lo que es el bienestar de los pacientes. Bueno, acá vemos entonces esa clasificación de juegos en salud tiene como 5 ejes. Uno tiene que ver como la clasificación por bienestar en pacientes o no pacientes, la clasificación por experiencia, que es si son profesionales o no profesionales, la clasificación por estado de la enfermedad, si es susceptible, presintomático, si es una enfermedad en clínica o si está en rehabilitación, la clasificación por propósito, pensando en el entretenimiento, la salud, la adquisición de salud y competencias médicas, y la clasificación por funcionalidad, que hace referencia al dominio de aplicación, la tecnología, la cantidad de jugadores, el género, la retroalimentación que se obtiene, entre otros.
Bueno, y también encontramos otra clasificación de juegos, pero ya para negocios y entrenamiento empresarial, donde lo que hicieron fue analizar aproximadamente unos 40 juegos y desarrollaron un framework de clasificación que tiene en cuenta el nivel de simulación, o sea, qué tanto mundo se está simulando y además qué competencias se desarrollan en el juego, si son competencias en métodos o técnicas específicas o competencias de carácter general. Ahora, nuestra propuesta de clasificación de juegos con propósito educativo para la enseñanza de ingeniería de software, pues de alguna manera, como les conté anteriormente, es resultado del uso previo de juegos en el aula, bueno, previo y permanente, y lo que queremos es apoyar al docente en ese proceso de selección de juegos a incorporar en la clase. Para esto, a partir de la revisión de trabajos previos, identificamos 5 dimensiones o categorías que tiene esta propuesta. Entonces, esas 5 dimensiones son el propósito del juego, el nivel de conocimiento de los participantes frente a la temática que aborda el juego, porque ya estamos hablando juegos con propósito educativo, la mecánica del juego, las fases del ciclo de vida del software en las que se ubica el juego y finalmente, digamos que una de las categorías más importantes, que es el componente educativo. Entonces me voy a detener en cada una. Con respecto al propósito, la idea es que un juego, digamos, educativo puede tener orientarse a enseñar, a enseñanza, o sea, a presentar un tema por primera vez, pero también puede tener un propósito que sea reforzar, o sea, los participantes ya tienen un conocimiento previo del tema y simplemente se va a reforzar o se va a adquirir un poco más de profundidad. También puedo utilizar un juego como mecanismo de evaluación para comprobar qué tanto conocen los participantes sobre un tema. Puedo aprovechar, como son procesos de toma de decisiones, para medir determinados comportamientos y otro propósito de juego puede ser la socialización de experiencias, entendiendo que no son excluyentes. Yo puedo promover la socialización de experiencias y la interacción con un juego, pero al mismo tiempo estar reforzando una temática en particular de ingeniería de software. Esa es la primera categoría. La segunda categoría es el nivel de conocimiento de los participantes frente a la temática que aborda el juego, que pueden ser principiantes, intermedios o avanzados, y eso es importante saberlo antes de decidir incorporar el juego en una clase, o sea, cómo es el nivel de conocimiento de la temática que tiene mi público objetivo. Con respecto a la mecánica del juego, ya nos referimos más a temas como la estructura, el género, si es de aventura, si es de simulación, si es un juego de tablero, si tiene niveles de dificultad, ¿cierto? Características más propias del desarrollo del juego. Esta cuarta dimensión o categoría, que es la fase del ciclo de vida del software, es porque hay juegos que se enfocan específicamente en técnicas de deducción o de excitación de requisitos. Entonces estamos más ubicados en la fase de definición. Pero hay otros juegos, sobre todo los que tienen que ver con temas de gestión, que abordan todas las fases. Cuando hablamos de gestión de riesgos en proyectos de software, por ejemplo, pues es una tarea que nunca acaba, que se hace a lo largo de todo el proyecto. Y finalmente tenemos el componente educativo, que esto resulta fundamental en el proceso de selección para el profesor, porque aquí hablamos de la temática del juego, o sea, cuál es la temática específica dentro de ingeniería de software que se aborda, los objetivos instruccionales que hacen referencia a qué esperamos que sean los estudiantes capaces de hacer al finalizar el juego, ¿cierto? De identificar, clasificar, reconocer, dependerá de cada juego en particular. Si hay algún mecanismo de retroalimentación, como encuestas de antes y después, o una encuesta de percepción al finalizar el juego, o algún tipo de rúbrica. Y si el juego provee mecanismos de monitoreo del progreso, o sea, no solo quién gana, porque claro, puede pasar que haya un ganador y esa es una manera de ver el progreso, pero acá nos referimos al progreso como en cada turno o fase para saber a qué nivel está desarrollando las competencias cuando toma decisiones dentro del juego. Bueno, creo que esto se los acabé de explicar. Y acá simplemente voy a mencionar, regálenme un segundito, algunos con respecto a la dimensión mecánica del juego, hacer referencia a cuando hablamos de estructura, qué tipos de juego estamos contemplando, que son juegos de tablero, de cartas, de azar, juegos de rol, juegos de lápiz y papel,
juegos de piezas para armar, o sea, juegos tipo rompecabezas, y los videojuegos. Y con respecto al género, hablamos de juegos de aventura, de estrategia, de simulación, de deportes, entre otros. Entonces, finalmente, esta fue nuestra propuesta de cómo clasificar los juegos con propósito educativo en ingeniería de software. Y lo que hicimos a nivel de resultados fue aplicar esa propuesta de clasificación para un conjunto de 17 juegos con propósito educativo diferentes en ingeniería de software publicados en artículos científicos que abordaban temáticas como gestión de proyectos de software, gestión de riesgos, educción o licitación de requisitos, marcos ágiles de trabajo, buenas prácticas en el desarrollo de software, gestión de deuda técnica, revisión por pares, modelado UML. Es importante mencionar que simplemente buscamos juegos para ingeniería de software y no teníamos ninguna temática en particular en mente, sino que fuimos tomando como algunos juegos o que estuvieran más referenciados en la literatura o que los conociéramos porque los aplicamos en nuestras clases, pero no escogimos ninguna temática en particular, porque nos interesa que la clasificación sea como de propósito en general para temáticas de ingeniería de software. Acá, digamos que les voy a mostrar un ejemplo de uno de esos 17 juegos. Este juego se llama Risware y está pensado para la gestión de riesgos en proyectos de software. Acá podemos ver una foto de como del tablero inicial, donde estaban como bueno, se definieron 3 grandes fases dentro del ciclo de vida del software y lo que ven, yo sé que la foto no ayuda mucho, pero hay unos rombitos en color verde o amarillo o creo que eso es morado, que corresponden a los riesgos que se pueden presentar en determinadas fases del ciclo de vida o en análisis de diseño o en implementación y pruebas o en implantación y mantenimiento. Entonces el tablero se forma, o sea, el tablero lo conforman o lo definen los mismos participantes simplemente ubicando los riesgos por color en su fase. Amigos del canal ETEC, bienvenidos a nuestro curso con Microsoft Excel Me 2019 regalen un básico. segundito que yo creo que Sí, en este activé curso algo acá. nosotros vamos a aprender todo. Disculpen. Bueno, entonces les contaba que en el caso de Risware, pues los mismos participantes definen el tablero o conforman el tablero. Eso hace que cada corrida el tablero sea diferente y ellos están organizados por equipos y el propósito es llegar como del inicio al fin del tablero, pensando que en cada turno lo que estamos haciendo es desarrollando un producto de software. Se hace como una analogía y a través se van moviendo casilla a casilla y a través del dado, alguno de los riesgos en los que están ubicados se puede ir materializando si ellos no cuentan previamente con los controles o recursos para afrontarlos. Es importante mencionar que antes de jugar hay una fase como de diseño de la estrategia, donde ellos tienen el tablero, tienen un conjunto, cada equipo tiene un conjunto, sí, digamos, un dinero limitado y ellos escogen según la ruta que van a seguir para llegar del principio al fin del tablero, qué controles y qué recursos van a comprar, porque evidentemente pues no pueden comprarlos para mitigar todos los riesgos y es parte del propósito del juego. Entonces esta es como una imagen real y acá simplemente para mostrarles que luego tuvimos una evolución ya con el tablero digital porque era muy difícil de transportar y acá lo que vemos en los rombos son riesgos como ampliación del alcance o como documentación técnica deficiente o cambios de plataforma y lo que vemos a nuestra derecha hace referencia como a los recursos o controles que se pueden comprar para mitigar o para, en caso de que se materialice un riesgo en particular, que yo tenga la forma de mitigarlo y que no tenga el impacto esperado, que obviamente el impacto está asociado con ir perdiendo turnos, entonces no voy a ser el primer equipo en completar o llegar al fin del tablero. ¿Cierto? Entonces, frente a este juego de gestión de riesgos, pues le aplicamos la clasificación. Entonces, el propósito del juego puede utilizarse como enseñanza, o sea, para presentar por primera vez el tema de riesgos o para reforzar los conceptos de riesgos, de probabilidad de ocurrencia e impacto. El nivel de conocimiento de los participantes puede ser principiante o intermedio, porque inclusive uno puede cambiar los riesgos y los controles y recursos, elevando como el nivel de dificultad.
Dentro de la mecánica del juego, pues inicialmente fue digamos que el original fue un juego de tablero, el género era estrategia y simulación y no teníamos niveles de dificultad. Frente a las fases del ciclo de vida planteamos todas las fases, pues porque la gestión de riesgos es una actividad transversal y permanente. Y finalmente, con respecto al componente educativo, pues ahí nos detenemos un poco más porque caracterizamos que la temática es gestión de riesgos en proyectos de desarrollo de software, que los objetivos instruccionales o lo que esperamos lograr al final en los participantes es enseñar conceptos de gestión de riesgos, así como la importancia de gestión de riesgos en proyectos de software y sus costos asociados, tomar decisiones basadas en riesgos y entender los impactos asociados y entender la complejidad asociada con los proyectos de desarrollo de software, el problema de la limitación de recursos y su efecto en la toma de decisiones del proyecto. Con respecto a retroalimentación, en este caso hacemos una encuesta al finalizar del juego para conocer la percepción frente al juego, pero también para medir el nivel de aprendizaje alcanzado, por lo menos de manera cualitativa, para poder ver si lo que los participantes mencionan que aprendieron corresponde con lo que nosotros esperábamos según los objetivos instruccionales. Y si bien hay un ganador del juego, que es el primer equipo que llega, digamos, al fin del tablero, pues no tenemos un monitoreo del progreso a lo largo del juego, o sea, para poder tener como esa relación entre las decisiones de los participantes y el desempeño. Y digamos que a partir de la aplicación de esta propuesta de clasificación a ese conjunto de juegos, nos dimos cuenta que ese es uno de los retos más importantes que se tienen en los juegos, no en la clasificación, sino en los juegos educativos, por lo menos en ingeniería de software, y es cómo puedo yo ir monitoreando el progreso en tiempo real y dándole retroalimentación al participante, no hasta esperar que finalice el juego o que el primer equipo gane. Entonces ahí hay como un reto importante en educación en ingeniería de software, que es un poco relacionado con las conclusiones. De acá quiero mencionar dos cosas. Pues lo primero es que si bien existen clasificaciones o tecnologías de juegos educativos, pues no encontramos una específicamente para nuestro objeto de estudio, que es ingeniería de software. Y en las que revisamos de otras disciplinas encontramos que sí tenían en cuenta elementos como el propósito del juego o el público al que va dirigido, pero el componente educativo, que es indicarle al docente cuál es la temática, cuáles son los objetivos que se esperan, si hay niveles de dificultad o no. Esa parte no la vimos en las clasificaciones que estudiamos y creemos que es una herramienta de gran utilidad, puede llegar a ser una herramienta de gran utilidad para el profesor cuando va a tomar la decisión de si uso juegos en la clase o no, en el caso pues de ingeniería de software. Con respecto a la aplicación o la caracterización de esos 17 juegos con la propuesta presentada, identificamos algunas cosas. Primero, que los juegos para ingeniería de software se enfocan en mayor medida en simulación de una parte de la realidad. Con respecto al nivel de conocimiento de los participantes, en la mayoría de los casos se requería un nivel intermedio o avanzado, o sea que los participantes deben tener algunos conocimientos previos sobre la temática a abordar. Y eso es consecuente porque si estamos hablando de nivel nivel de conocimiento intermedio o avanzado, eso quiere decir que el juego no se está usando para enseñar o para presentar por primera vez una temática, sino para reforzar, para comprobar, para medir. Y digamos que esas dos dimensiones o características fueron consecuentes. Si bien vimos que todos los juegos revisados tienen mecanismos para obtener retroalimentación de los participantes, no encontramos, digamos, a nivel de percepción de juego y aprendizaje logrado, no encontramos que todos los juegos tuvieran mecanismos para monitorear el proceso como al momento de la ejecución del juego y no hasta finalizar. Entonces ahí, como les conté hace poco, pues es uno como de las líneas de trabajo futuro. ¿Qué otras líneas identificamos? Pues primero que queremos aplicar esta clasificación propuesta a un conjunto más amplio de juegos de ingeniería de software. También que es importante trabajar no solo en ampliar, digamos, la aplicación de la propuesta, sino que vimos que se pueden diseñar juegos con propósito educativo en ingeniería de software, no solo abordando, digamos, el tema de simulación, sino también otros géneros, uno. Y dos, hay temáticas que parecen más abordadas que otras, como es el caso de gestión de proyectos.
mientras que hay otras temáticas como por ejemplo las que tienen que ver más con desarrollo, digamos temas de DevOps o de pruebas para las que, o arquitecturas y patrones de diseño, por ejemplo, para las que no se encuentran juegos con tanta facilidad. Y finalmente hay otra tarea, digamos que se deriva no solo de esta clasificación, sino de otros trabajos previos, y es la posibilidad de crear un banco de juegos o un banco de instrumentos pedagógicos para ingeniería de software que sean útiles, que sea útil para docentes de diferentes áreas dentro de esta disciplina de conocimiento, bien sea calidad de software o integración continua o ingeniería de requisitos o diseño de software. Entonces digamos que ahí hay otro reto importante. Acá están en la presentación, pues no para leerla, sino para que tengamos las referencias revisadas, incluyendo las referencias a esos 17 juegos analizados, y les agradezco el tiempo y quedo atenta a sus inquietudes. Hola, doctora, gracias por su presentación. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Estoy revisando acá si es que hay alguna. Yo por mientras tengo dos preguntas. Sí, Y acá voy a aterrizarlo un poquito a la realidad que tengo yo en mi universidad. Uno de sí. los problemas que nosotros tenemos al momento de, ¿cómo se llama?, de evaluar y calificar a nuestros estudiantes es la medición de las habilidades blandas en este tipo digamos, de escenarios de ingeniería de software. O sea, nuestros chicos, particularmente a nosotros, nos tocan a veces que son muy crípticos en algunas cosas. Entonces, ¿cómo ustedes, no sé si lo mencionaste, pero cómo ustedes han logrado establecer una escala de evaluación y de calificación del éxito de los juegos? Por ejemplo, no sé, rúbricas o algo así, o es algo que digamos que no está abordado o no lo han visto. Digamos que hay como dos maneras de valorar a mi criterio. Una es, o sea, lo que hemos hecho desde el principio fue como la valoración del juego como tal, o sea, la percepción del participante es una cosa que hacemos hace mucho tiempo, pero creo que a la que usted se refiere es cómo mido si sí se logró aprendizaje o si sí hubo aprendizaje significativo. En ese caso, lo que hemos estado aplicando, porque es lo que hemos visto, es, por ejemplo, hacer encuestas de antes y después, o sea, un mismo, por ejemplo, acabamos de, no es el objeto de esta presentación, pero acabamos de utilizar un juego tipo lotería, que es una aplicación móvil, para entrenar a nuestros estudiantes de gestión de proyectos en Scrum. Los estudiantes se iban a presentar a la certificación Scrum Master. Entonces hicieron una encuesta inicial, luego utilizaron, digamos, nuestro juego en varias sesiones, y digamos que la encuesta post-test fue la certificación como tal, y comparamos pues como la prueba inicial. Entonces sí hay que, independientemente de la estrategia que se use, una buena manera es medir antes y después, ¿cierto? Y obviamente también puede ir acompañado de rúbricas. Esa es la manera como Perfecto, nosotros lo hemos venido haciendo. perfecto, súper. Sí, me gusta mucho cómo lo planteas. Y la segunda pregunta que tengo, porque no veo más preguntas, no sé si Raúl tendrá alguna. Sí, sí, eh, tengo un par. Ya, ok. Entonces yo te hago la última pregunta que me interesó. Mira, bueno, Sí. nosotros en la universidad tenemos un concepto que no sé si ustedes lo aplican allá, de prueba de logro, que nosotros tenemos que evaluar al final si el chico logró llegar al nivel que tenemos. ¿Tú crees que es posible, a partir de la propuesta que ustedes tienen, poder definir un escenario en el cual se pueda evaluar al estudiante de forma más o menos transversal con los juegos, digamos? Sí, pues primero usted menciona algo importante, y es que nosotros utilizamos los juegos o sea, en mayor medida para reforzar un tema en clase, pero también algunos de nuestros juegos los utilizamos, o juegos de otros, pues los utilizamos como mecanismo de evaluación, porque hemos identificado que eso baja el nivel de, aquí le decimos como de estrés, me imagino que es igual, de los Sí. estudiantes previo a la prueba. Entonces nos hemos dado cuenta que si les evaluamos cómo, o sea, cómo toman decisiones, sobre todo en temas de gestión, a través de los juegos, pues digamos que obtenemos mejores resultados porque están un poco menos tensos, ¿cierto? Eso lo hemos hecho. Ahora,
que podamos utilizar los juegos como para hacer una prueba final, no, o sea, hasta ya no hemos llegado a prueba final, no pruebas intermedias, pero yo personalmente creo, y me parece que es una buena, o sea, una buena área para trabajar, que sobre todo en esos cursos que son ya como finales, como tipo capstone, donde ellos ya tienen todos los conceptos y prácticamente están aplicando, están trabajando por proyectos y con empresas reales y llegan como a un software pues de un nivel alto, no prototipo. Uno podría combinar incluso en esa interacción con los usuarios, incorporar algunos elementos de juego, sin que eso signifique que se está perdiendo calidad o que se está sacrificando contenido, porque la idea es como llegar a un balance. Creo que no lo hemos hecho, pero creemos que se podría incorporar dentro de esas dinámicas de juego a los interesados, por ejemplo. Gracias, doctora. Raúl, ¿tú tenías preguntas? Sí, tengo dos preguntitas básicamente. Bueno, muchas gracias, doctora María Clara, por su presentación, primero que todo. Gracias por estar acá en el Congreso Infonor. Lo primero, ¿hasta qué nivel educacional pueden llegar el uso de estos juegos? Hasta, no sé, casi saliendo de la carrera, intermedio, eh, Ok, incluso tal vez para una tesis o algo así. yo lo voy a hablar desde mi experiencia. Ujú. Nosotros utilizamos juegos desde el primer semestre de la carrera, pues de la ingeniería, hasta la maestría. Inclusive el video que vimos fue de la maestría en ingeniería de software. Y dependiendo de la temática, podría llevarse incluso a niveles de doctorado. Por ejemplo, en el doctorado en ingeniería de la Nacional hay una materia, pues la conozco porque la he apoyado algunos semestres, que se llama Didáctica de la Enseñanza de Ingeniería de Software. Y son los estudiantes de doctorado, muchos de ellos profesores universitarios, aprendiendo un poco más sobre cómo incorporar esa estrategia, y muchas de las clases, en muchas de las clases incorporamos juegos, primero para que ellos vean cómo lo hacemos y luego para que los puedan diseñar. Entonces yo creo que no hay limitación en el nivel, o sea, desde el preescolar hasta la educación final, la clave está en el diseño previo y no tener muy claro como cuál es el alcance o qué es lo que pretende hacer al incorporar los juegos en clase. Perfecto. Y la otra pregunta, en general, en los videos se vio como juegos tipo de mesa y cosas así. ¿Han desarrollado o tienen el proyecto de desarrollar cosas a nivel de software, sobre todo porque ahora estamos en contexto de pandemia y bueno, ustedes saben todos Sí, los problemas que hemos tenido gracias a eso? Así sí, que no sé, tipo, no sé, RPG o algo por el estilo. sí, ya les cuento. Pues primero se me olvidó decir algo de la pregunta anterior, perdón. Y es otra cosa que también exploramos. De hecho, el video, o sea, con los estudiantes hemos logrado muchas cosas en esta área. El video que vimos lo hizo un estudiante. Tenemos estudiantes que están trabajando, sobre todo en tesis de maestría, que están trabajando no solamente juegos, pero sí temas como incorporar gamificación en mejora de procesos software. Y muchos de esos tesis no son solo, pero sí incluyen juegos, ¿cierto? Entonces lo hacemos de cara, no solo como a enseñanza universitaria, sino también para entrenamiento empresarial. Entonces ahí hay como pues como una línea de trabajo importante. Y también es cierto que cuando arrancamos, la mayoría de los juegos eran tipo pues papel y lápiz, tablero, rompecabezas, pero ahora ya los que estamos desarrollando es o la evolución de esos juegos en papel a videojuego o juegos nuevos. El que les conté de Scrum, que es un juego tipo lotería, es aplicación móvil y la pensamos antes de la pandemia, porque era difícil con 30 estudiantes Claro. saber quién alzaba la mano primero y demás, pero lo vinimos a aplicar justo en pandemia y ahí no teníamos opción. Entonces nos dimos cuenta que si antes era necesario para dinamizar el proceso de enseñanza, ahora es, dadas las circunstancias actuales, es casi que obligatorio, ¿no? Pues por la dinámica en la que estamos. Entonces sí estamos pensando, incluso antes de la pandemia, venimos trabajando en llevar juegos que ya tenemos a videojuego o para nuevas temáticas. Temas, por ejemplo, como deuda técnica, en los que los estudiantes están interesando mucho. De una vez el juego que se desarrolle, se ha pensado desde el inicio como videojuego, aprovechando pues, el potencial de los estudiantes de ingeniería de sistemas. Muchas gracias.
En función del tiempo, te agradezco, María, por tu presentación y vamos a darle paso al siguiente Claro que sí, expositor. claro que sí. Gracias por tu presentación, María.